Buenas noches. Venimos hablando sobre el tema de la iglesia y sobre todo la parte que uno tanto enfatiza de que somos la iglesia. Y orar es una conversación íntima entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios que mora en nosotros. Debe ser una charla amena, íntima y de gran confianza. Como ese diálogo, no solamente el monólogo. Y siempre debemos dar de parte nuestra. Pero tenemos que entender que es importante hablar y escuchar. Porque muchas veces lo único que hacemos es hablar, pero no prestamos atención. Por eso debemos dejar de hablar sin parar. Yo no sé por qué, si es que entendimos mal, no sé si es que se nos ha pegado el legalismo religioso. A veces creemos que entre más fuerte hablamos, pues más nos hacemos escuchar de Dios, y Dios no es sordo. Por eso no debe ser así. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos una iglesia íntimamente unida. Todos los creyentes estaban juntos, unidos, en un mismo sentir, llevando a cabo la misión de Jesús. Oraban en ese mismo sentido y estaban viviendo realmente la oración de Jesús, esa que hizo a sus discípulos en Juan 17:23. Y qué hermosa oración: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es que la visión que tenía Jesús para su iglesia era que permaneciéramos unidos. Es de la única forma que podemos cumplir la misión y alcanzar al mundo necesitado. Fue solo cuando ellos se encontraron unidos que descendió el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que entender muy claramente que Dios bendice la unidad. A Él le agrada cuando hay una unidad sincera, genuina entre el pueblo de Dios. Solo cuando hay unidad es que Dios se mueve y manifiesta su poder y unción. Sin unidad no se podrá cumplir la misión que tenemos frente a nosotros. La oración de Pablo era que la iglesia permaneciera unida a pesar de las oposiciones. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hoy nosotros no podemos caminar en desunida con la iglesia del Señor, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en la fe. Tenemos que entender una y otra vez que la división no es de Dios. El Señor desea levantar una iglesia donde todos estemos unidos, con una misma mente y un mismo sentir. Una iglesia unida en el Espíritu nunca podrá ser derrotada. Siempre cumplirá la misión de Jesús. Y entonces vemos que aún en medio de la oposición los primeros cristianos pedían el de nuevo para compartir la palabra. La confirmación de Dios para su palabra. Puertas abiertas para su palabra. Hoy la gracia de Dios alcance. A nuestro alrededor hay mucho pecado, corrupción, rebeldía, pero la promesa del Señor es: pero la ley introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Por eso la gracia de Dios permite que muchos puedan ser salvos, que la luz de Dios brille. Jesucristo es la luz del mundo, que su luz brille disipando las tinieblas del pecado, de la ignorancia, del error, del orgullo, de la altivez, de la ceguera espiritual en la que el enemigo quiere encerrar a todos. Que el pueblo de Dios sea digno de él. Es lo que pedía Pablo, que el reino de Dios venga a nosotros. Porque perseverar en unidad es persistir, seguir sin detenerse, creyendo las promesas, pero siempre en unidad, es decir, de común acuerdo. Son las cualidades de una iglesia de Dios en victoria. Es la cualidad que todos debemos tener en la búsqueda de nuestro Dios, sin murmuraciones, sin quejas, sin críticas.
sin desasosiego, sin desesperación. Cuando la iglesia de Jesús eres tú y soy yo y somos todos, pues entonces estamos diciendo que nos vamos a mantener firmes. Y eso es lo que tiene que suceder hasta el día de hoy. Tú y yo persistiendo en estas cualidades que son indispensables para que la presencia de Dios permanezca en medio nuestro. Es que no es solo la consagración. Porque muchas veces la gente cree que es consagrarse en la iglesia. No, no. Es en nuestro hogar, es en nuestro trabajo, es en la comunidad, es en el barrio, en la ciudad, en el país, en la nación. Entonces la presencia del Espíritu Santo habitará en medio nuestro. Y tú y yo veremos la gloria de Dios, seremos llenos de su Espíritu. Y el Señor derramará de su Espíritu y añadirá a la iglesia cada día los que habían de ser salvos y seremos bienaventurados en lo que hacemos. Cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos en Joel 2, 27, 28, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Qué rico que eso se pudiera cumplir en nosotros. Jesús nos exhorta a perseverar hasta el fin. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los apóstoles se reunían a orar, Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, de las 7 semanas o 50 días de la fiesta judía, estaban todos unánimes y juntos. Y Hechos 2:42, 44 y 46, 47, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué hermoso que escucháramos la palabra. Qué hermoso que la tuviéramos clara. Muchas veces uno habla de la palabra y la gente dice, ay, sí, eso ya lo sabemos. Ay, eso ya lo hemos visto. Pero si lo tuviéramos claro en nuestro corazón, ¿cómo sería diferente nuestro caminar? Muchos cristianos hoy en día no lo hacen, no, lo que permiten muchas cosas que dificultan es estar juntos. Es tiempo de establecer nuestras prioridades. Respondiendo Jesús les dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es que deberíamos entender. Una verdadera iglesia unánime se compone de miembros que valoran el principio de reunirse y la participación en los asuntos espirituales. Jesús lo enseñó a sus discípulos. Él les enseñó a orar y no desmayar. Siempre se nos ha enseñado a orar con fervor, con frecuencia. Tristemente muchas iglesias y los cristianos son negligentes en esta importante actividad espiritual. Una iglesia verdadera, una iglesia del Nuevo Testamento, emulará la primera iglesia de Cristo con servicio diario entre sus miembros. Una verdadera iglesia de Cristo trabaja duro para cumplir con la oración de Cristo y mantener la unidad del Espíritu. Y qué hermoso cuando nos reunimos como santos del Señor para orar. Pero muchas veces no lo hacemos en la libertad que Dios nos ha dado. Es que se nos olvida cómo comenzó la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió allá en Pentecostés en medio de la oración? Y posteriormente durante el periodo en la que la iglesia se multiplicó más, a pesar de la persecución. Es que experimentaron el favor de Dios, de su santa presencia, por medio de milagros, prodigios. ¿En medio de qué? De una sociedad contraria a ellos.
Y al analizar la escritura notamos que entre los que estaban allí presentes en el Pentecostés estaban los primeros ancianos, los apóstoles de la primera iglesia, con los que serían también diáconos y que juntos liderarían esta primera iglesia. Todos los ancianos y diáconos que lideran la iglesia deberían estar presentes en las reuniones de oración de toda la iglesia que se llama cristiana. Este es el modelo y enseñanza que nos dejaron los padres de la iglesia y el mismo Cristo. Por eso hoy tenemos que hacer un llamado y exhortación a cada uno de esos vasos que Dios escogió para dirigir y liderar su santa iglesia sobre la tierra. Tomemos nuestro puesto en la batalla. Hay que tomar decisiones espirituales todo el tiempo. Hay que llevar a cabo la visión y la misión que Dios nos entregó. Hay que entregar el alimento a los creyentes. Hay que aconsejar al quien pide consejo. Y hay muchas funciones por hacer. Pero ¿cómo las podremos hacer si no estamos unidos espiritualmente mediante la oración? ¿Cómo podremos entendernos y saber cuál es la voluntad de Dios si solo nos encontramos algunas veces para tomar algunas decisiones solamente? Y se nos olvida que somos las columnas visibles de la iglesia. Y las columnas visibles no es porque yo soy líder o yo soy más grande, no, no. Es que tú y yo somos el ejemplo para ver. Si Dios te llamó a liderar su santa iglesia, tenemos que saber que los creyentes de Dios nos seguirán y harán nuestro ejemplo. Yo siempre he sido de la teoría que una sola golondrina no hace verano. Juntos y unánimes, llenos del Espíritu Santo, podremos avanzar, lograr los objetivos trazados, llegar a la meta victoriosa para la gloria de Cristo. Es que unánime significa como uno solo, en perfecta unidad, como si fuera un solo cuerpo, con una sola alma, con el mismo sentir. Por eso cuando vamos a la Escritura encontramos que aquel grupo de hombres y mujeres sencillos, imperfectos como nosotros, se habían reunido en un lugar específico, el aposento alto, con el determinado propósito de elevar oración a Dios y esperar junto a la promesa de Dios, presentando sus peticiones en fe delante de Dios, siguiendo adelante en el mandamiento que Dios dio de acuerdo a la gran comisión. Es que perseverar quiere decir continuar haciendo en fe. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir la promesa de Dios. No es desánimos. No es que ya no oro más porque no he recibido inmediatamente la respuesta de Dios a mis peticiones. Es continuar haciendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Aunque no veamos esa respuesta inmediata, ya llegará su tiempo. Es en el tiempo de Dios. Qué hermoso cuando nos unimos a orar, cuando nos ponemos de acuerdo, como iglesia orando juntos. Muchas veces hemos levantado patrones que deberíamos revisar. Tomemos en consideración estas pequeñas y sencillas propuestas. El Señor ha puesto en nuestro corazón. Es cierto que debemos orar en orden, que alguien debe liderar la oración. Eso no significa que solo esta persona levanta su voz, mientras los demás quizás con timidez u otra razón no lo hacen o se quedan callados. Debe haber un orden, pero el orden no debe ir en contra de la libertad espiritual para poder orar. Cuando uno de los presentes ora, los demás deben estar atentos, escuchando, apoyando la oración, dejando el celular al lado. Cuando la oración ha terminado, debe estar seguida de una pausa para meditar o por una alabanza. Nosotros somos dados a hablar mucho, pero es necesario también escuchar en silencio lo que habla Dios a nuestros corazones. Tengamos presente que cuando oramos no es un monólogo con nosotros mismos, es un diálogo con Dios. No es una carrera de apuestas para saber quién ora más tiempo, quién ora mejor o quién es más espiritual, como lo hacían los fariseos. Es cierto que cuando oremos debe haber un orden, debe haber una coordinación, debe haber un motivo o una razón por la que oremos. En esta clase de oración se debe hacer bajando un poco el volumen de la voz. No es el que más grite. Dios escucha lo que sale de nuestro corazón, no lo que sale de tus gritos. Él no es sordo. Esta oración debe terminar en un tiempo prudente, cuando ya no es al unísono, sino solo uno llevando un discurso largo, el cual se torna monótono,
Quien lidera la reunión tomará la palabra cuidadosamente. Si hay imposición de manos en medio de la oración, la iglesia debe saber con anterioridad quiénes son los vasos en los cuales Dios ha puesto dones específicos para la bendición de toda la iglesia. Debe haber un orden mientras uno impone manos, los demás apoyan en la oración. Y eso no es repartiendo manos a diestra y siniestra. Debemos tener cuidado con ello. Dios ha colocado una autoridad en medio de nosotros. Algunos lo llaman apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. Pero esto no significa que una persona en medio de la oración no tenga la libertad para orar un poco más largo o más alto. No, cada uno tiene la libertad. Es una comunión con el Espíritu. No tenemos por qué inhabilitarlo o que se está pasando por encima de la autoridad de ellos. No, no. Cuando alguien está orando, no es que lo vamos a cortar intempestivamente. Hay que saber hacer las cosas. Hay que saber intervenir. Muchas veces no se interviene por temor, por miedo, por la crítica. Pero si estamos entre hermanos, porque vamos a sentir vergüenza delante de los nuestros. Si alguien no ora adecuadamente o fuera de contexto o el sentir del grupo, hay que instruirlo. Pero hay que instruirlo por separado, con amor. No hay que descalificarlo. Mucho cuidado con esa oración indefinida. Causa monotonía. Todos tenemos el derecho de orar. Todos somos creyentes. Todos tenemos esa comunicación con Dios. Y debe ser un deleite donde ninguno nos debemos perder. A veces no se ha entendido esta parte. Todos deberíamos estar presentes como las partes más visibles de la iglesia. Y muchos seguirán nuestro ejemplo. Por eso hay que anhelar ser parte de ese cuerpo espiritual. Muchos anhelan tener un carné, un nombre. No, no, no. Hay que anhelar es ser parte. El hacer hace parte del ser. Y si yo soy, es porque yo hago. Entonces estamos hablando de participación. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Todos tenemos que tener un corazón, una reunión de oración, sin faltar a ellos. Pero alguien me decía, pastor, pero es que ahorita no nos podemos reunir. ¿Quién dijo que no? Nos reunimos por Google Maps, por Zoom, por tantas formas que hoy en día tenemos. Ay, pastor, a mí se me olvidó. Pastor, tenía algo más importante que hacer. La cita no es con el pastor. A veces la gente se disculpa con los pastores. Pastor, qué pena, no pude venir. ¿Por qué no se disculpa con Dios? El día que necesite su milagro, ¿qué tal que Dios le contestara igual? ¿Qué tal que el Señor le dijera, ay, discúlpeme, estaba ocupado atendiendo a otra persona? No. No son obligaciones. Deben hacer. A nadie se debe obligar. Y entonces todos los que de una u otra forma tienen que ver con la iglesia de Cristo, no son solo los 120 valientes escogidos por Dios para hacer la misión. No, no. Tú y yo también somos de esos valientes escogidos para la misión. Esa misión hoy subsiste, hoy crece poderosamente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Perseverar en la oración, en la unidad, en la doctrina de los apóstoles, en la participación del pan, en el servicio a la comunidad. Tú y yo debemos ser luz en medio de la oscuridad. Tú y yo debemos servir como Cristo mismo lo hizo. ¿Todo para qué? Para llevar ese fruto en nuestro contorno donde Dios nos ha colocado, para la única gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sería bueno que nos examináramos. ¿Tú estás perseverando en la unidad con tu familia? ¿O no estamos haciendo lo que Dios nos manda a hacer? Ese es el menester que hoy mismo debemos tomar. Es la decisión que tenemos que hacer. La promesa de Dios no la podemos dejar escrita.
Tú tienes que ser oidor y hacedor de la palabra, buscar cada día de su presencia. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Busca su presencia. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Por eso qué hermoso, cuando la palabra dice que nos animemos los unos a los otros. Qué hermoso cuando podemos participar, asistir, estar en las reuniones comunes. Esas de enseñanza, de adoración, de oración, de reunión familiar u otras. A veces le dicen a uno, pastor, ¿usted por qué no ve tal tema? Ese lo vimos el año pasado. Pastor, yo no sabía. Imagínese el desconocimiento. Cuando somos miembros activos, con carné y título, y la asistencia. Por eso no demos lugar al enemigo, quien viene con palabras negativas y muchas veces causando división, muchas veces destructores, por medio de las personas que llegan con desánimo. Nos debilitamos, no tenemos ganas, es lo que decimos. Muchas veces decimos que no tenemos ganas de comunicarnos con el Señor. Tenemos que aprender a recordar en cada paso que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derecho a sentarnos a su mesa, a compartir con Él, a comer con Él, a dialogar con Él, a escuchar su consejo. Tú y yo tenemos derecho a gozarnos como un cuerpo unido, alabando su santo nombre y compartiendo de sus abundantes bendiciones. Y qué rico porque siempre hablamos de derechos. Y qué hermoso cuando hablamos de deberes. Por eso no permitas que ninguna razón o motivo, nadie nos prive de este derecho. Pero también tengamos en cuenta los deberes. No permitas que por ningún motivo, hoy que estamos utilizando todo medio de comunicación, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google Meet, Zoom, para encontrarnos, aunque sea virtualmente, para animarnos a encontrarnos y gozarnos en unidad de la presencia santa de nuestro amado Dios en medio de nuestras reuniones, no permitas el desánimo ni la desconexión. Pastor, perdón que no me pude conectar. Yo soy simple mensajero. Es tu relación con Dios. Hay gente que cree que le está faltando al pastor. No, no, no. Hay gente que cree que hay que buscar al Señor en los momentos de necesidad. Es en todo momento que lo debemos buscar. A veces creemos que Dios es la ambulancia, que cuando nos sentimos mal debe venir a recogernos. Y el Padre lo hace porque nos ama. Pero debemos aprender a caminar en la gracia del Señor. Evalúa tu corazón. Evaluemos si realmente hemos perseverado unánimes, si realmente hemos sido firmes en el testimonio, en el compromiso, en la palabra. Todos queremos la bendición del Señor, pero ¿cuánto nos comprometemos con Él? Hoy te invito a que no busques la bendición del Señor, busca al Señor que da las bendiciones. Aprendamos a caminar de su mano, a tener esos momentos con Él, a gozarnos en Él. Aprende a vivir a Dios. Qué hermoso que podamos vivir ese amor de Padre que de pronto a alguno le ha faltado. Qué hermoso que podamos estar realmente unidos, no solo con el Padre, no solo con el Hijo, no solo con el Espíritu Santo, sino con todos los que nos rodean. Este tiempo es un tiempo de comunión. Este es un tiempo de compartir. Este es un tiempo de vivir la comunión, común unión. Por eso
Si estás ahí acompañado, empieza a mirar qué ha faltado en esa comunión. Si estás ahí solo, empiezas a evaluar qué no has dado en esa comunión. Evalúa, porque es que es amar al prójimo para amar a Dios. Porque tú puedes amar a Dios, pero si no amas al prójimo no estás amando a Dios. Si crees que tienes que pedir perdón, pídelo. Aprovecha este momento. Si le has fallado a Dios, no te excuses de que eres humano. Pídele perdón. Porque es que a veces lo que más nos cuesta es la unidad. Es el compartir. Es el estar. Muchas parejas se han separado porque no han sabido compartir. No han sabido la común unión. Muchas familias han tenido problemas en este tiempo porque no han sabido esa comunidad de común. Jesús lo enseñó con los discípulos y los discípulos lo enseñaron a la iglesia primitiva. Hoy en día lo leemos, lo enseñamos, lo estamos practicando. Si tú no estás en el caminar de tus hijos, cuando tus hijos salgan corriendo, no esperes que te lleven de la mano. Si tú no estás apoyando como sacerdote de tu casa, no esperes que en tu casa te den el sitio que te corresponde. Cada uno tenemos una labor. La mujer sabia edifica su casa y el hombre sabio edifica su hogar. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Señor Padre misericordioso, hoy nos ponemos en tus manos, Padre amado, porque a pesar de las enseñanzas de Jesús, a pesar de los principios, a pesar de todo lo que nos ha dicho, muchas veces no hacemos y seguimos la palabra. A veces estamos haciendo la palabra a nuestro acomodo, Señor. Papito Dios, por eso cuando hablas de unidad, estás hablando de una unidad completa, no parcial. Por eso, Padre misericordioso, perdónanos, Señor, porque en esa unidad hemos fallado. No solo como fieles, no solo como hijos, sino en nuestra familia también le hemos fallado. Papito Dios, por eso hoy te pedimos perdón, Señor Padre misericordioso. Y queremos, Señor Padre amado, realmente empezar a vivir esa unidad. Que en lo que corresponda de nosotros, Padre misericordioso, pondremos, Señor, todo nuestro empeño. Y empezaremos a empujar, Señor, para que la barca vaya toda hacia el mismo lado. Padre bondadoso, por eso hoy, Padre, te pedimos, Señor, porque queremos ser ese remanente que permanece firme en toda circunstancia, en todo momento, en toda situación. Guíanos, Señor Padre Santo. Síguenos exhortando, Padre misericordioso, porque hablamos de iglesia, hablamos que nosotros somos la iglesia, pero es necesario que nos den esos principios nuevamente. Ya los habíamos escuchado, pero a veces los escuchamos, pero no los ponemos en práctica. Por eso, Padre bueno, queremos quedar en tus manos, Padre misericordioso, sabiendo, Señor, que tú pones el querer como el hacer. Y sabemos, Señor, que tu palabra habla que somos parte del cuerpo. Y como esa parte del cuerpo debemos andar sincronizados, Padre misericordioso, unos con otros. Gracias, Padre bueno, por todo lo que nos has permitido, Señor. Porque se cerraron las puertas de los templos, Señor, pero como iglesia seguimos unidos caminando. Somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu familia. Y como tal, Señor, sabemos y entendemos los deberes que tenemos.
Por eso gracias, Padre amado, porque nos has permitido, Señor Padre misericordioso, no solo aprender de tu palabra, sino ponerla en práctica. Padre bueno, queremos quedar en tus manos, Padre misericordioso, y queremos caminar diferente cada día, porque queremos caminar como la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y vamos a evaluar el corazón. Porque la palabra nos ha hablado de ser unidos, unánimes, perseverantes, no solo en la oración, sino también en el servicio. Ahí tienes nuestro WhatsApp, ahí tienes nuestro Messenger, si quieres escribir bien pueda. Gracias a todos los que nos han escrito y sabemos que estamos en las manos del Señor. Buenas noches.